Hola, maravillosa tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos esperemos que estén de la mejor manera posible y bueno, dándoles la bienvenida a una tarde más al Caldero de Merlín. Esta bella tarde tenemos aquí a la más hermosa, la más bonita, la más inteligente, la más encantadora. Mi querida Dab, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias Carlos por este recibimiento tan hermoso y emotivo, me emociona. Bueno, espero que te emociones más. Ok, bienvenidos al Caldero de Merlín, riquísimo lunes 15 de marzo y se está nublando, Carlos. Sí, ayer hizo un aironazo y pues seguramente también hoy va a ser bastante aire y ojalá y llueva. Ya es temporada de lluvia, ya se acerca la temporada de lluvias, ya se aproximan y bueno, probablemente por ahí alguna lluviecilla no nos caería nada mal. Ya los árboles empiezan a reverdecer, la primavera se está dejando sentir y bueno, con la primavera también llegan las lluvias. Así es, Carlos. Y bueno, todos los que viven en calle Amores, ¿cómo dices? Les damos la bienvenida transmitiendo desde calle Amores 50. No, pero no es calle, es desde Amores 50. Ok. Es desde Amores 50 de más, dándoles la bienvenida y bueno, esperando que el programa de hoy sea de su agrado y mándenos sus preguntas, lo que quieran saber hoy, que tengan dudas. Por las fallas técnicas que hoy están así fuertes, me imagino que está haciendo aire y que otra vez hay ciertas complicaciones para mandar la señal, para estar transmitiendo, pero aquí estamos un día más, mi querido Daf. Así es, Carlos, felices y contentos de estar con ustedes este riquísimo lunes. Y bueno, vamos a tener el día de hoy lecturas de runas, así que ya empiecen a hacer sus preguntas, empiecen a mandar todas sus dudas porque Carlos el Chaneque junto con Merlín nos van a decir qué está sucediendo gracias a las runas y qué más vamos a tener. Claro que sí, bueno, hoy tenemos uno de los grandes maestros de la antigüedad, directo y extraído de la antigua China, fundador del Tao, una disciplina muy bonita, llena de misticismo, llena de magia. Fíjate que cada vez que nos acercamos a Oriente, como lo hicimos el viernes pasado, nos llenamos de esa magia, de esa sabiduría, de estas culturas ancestrales. Claro, un invitado más de Merlín. Bueno, y ya que lo mencionas, aprovecho para darle la bienvenida a nuestro querido maestro y esperando que él se encuentre con nosotros ya en este momento desde los bosques de Europa, donde se encuentra cautivo. Esperamos que nuestro querido maestro nos haga los honores y que estemos el día de hoy ayudando y dando salida a todas las preguntas y cosas necesarias que nuestra querida audiencia pueda tener. Así es, invitándolos a que compartan, reaccionen, comenten, denle like a la página y sobre todo vuélvanse el fan destacados del Caldero de Merlín porque tenemos premios, sorpresas y lo que se quieran llevar. Y que se enlacen, ¿no? Que se enlacen con nosotros, porque hoy es un día así como para platicar sabroso de tantas cosas tan bonitas que vamos a tener dentro del programa. Vamos a hablar de cosas muy profundas como son el yin y el yang también. Así Mucha es. gente dice, ay, es que esa bolita es el símbolo hippie y cosas por el estilo, ¿no? Nada que ver, ¿no? A veces no entendemos lo importante y lo profundo que es este simbolismo, no nada más para la cultura de China, para muchas culturas, pero sobre todo para el interior de las personas y la paz que se puede encontrar cuando se llega a un equilibrio de estas dos fuerzas, porque son dos fuerzas universales. Así es. Y bueno, yo prendo en este momento la velita de nuestro altar, ya dándole esa bienvenida a nuestro queridísimo Merlín, acompañado de Lao Tse. Claro que sí, Lao Tse o Lao Tzu, cualquiera de las dos maneras es las formas en las que se les decía en el antiguo idioma chino. Claro, y esto pues literalmente significa el viejo maestro. ¿Ok?
Y bueno, es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Sí, se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a.C., o sea, tiene añísimos. Sí, Y durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y de los reinos combatientes. claro. Esto es lo que debemos de entender, es que puede ser posterior o contemporáneo de Buda, dependiendo de dónde se ubique del maestro Siddhartha Gautama, ¿no? De dónde se ubique, en qué año se ubique, nada más que él vivió en China y Buda vivió en la India. Bueno, se le atribuye haber escrito el Tao de Jing o Tao de Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao o Dao Camino puede verse como el cambio permanente y este es la verdad universal. Sí, fíjate que dentro de las dudas sobre la existencia de Lao Tse, y sobre todo por la época en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio también. A pesar de que en otros casos hay una transmisión impresionante en cuanto a narraciones, crónicas y listas minuciosas de gobernantes, funcionarios y otras personalidades relevantes de la antigua China, sobre todo Lao Tse, no se sabe casi nada. Sí, fíjate que es algo muy, muy especial porque se sabe de su obra, pero no, y de su filosofía, pero de su persona es algo muy complicado, ha sido muy complicada la información. Las fuentes que más tempranamente lo mencionan lo hacen a través de las anécdotas y leyendas, entre ellas una historia sobre la obra de Chuang-Tzu, Nan Shen Yin, literalmente el libro verdadero de la florescencia, que tiene que ver con la cultura de China del Sur. Claro, la primera fuente histórica o biográfica se encuentra en las memorias históricas de Sima Qian del siglo I a.C. Sin embargo, él mismo escribe que sus fuentes y materiales serían muy inseguros y que ha encontrado afirmaciones muy contradictorias sobre Lao Tse. Por ello se ha sostenido que no es seguro que Lao Tse haya vivido realmente alguna vez. sí, más que decir de Lao Tse como una persona, puede creerse que Lao Tse pudiera ser una institución o varias personas que se dedicaban a enseñar y que fueron cultivando el Tao. O sea que pueden pensar que también es como un personaje mitológico, porque no hay entre como... que mitológico y entre que que pudieran haber sido varios grandes maestros que lo ubican en uno solo. Ok. Y bueno, Lao Tse es un título honorífico compuesto de 2 sinogramas. El primero que es Lao, que significa anciano, y el segundo Sí, que es un antiguo título de respeto reservado a eruditos virtuosos. Por eso puede ser que eran varios y ya todos les dijeran Lao Tse, y entonces cuando refieren a Lao Tse eran los grandes maestros, ¿no? Algunas historias relatan que su nombre propio era su apellido Li, su nombre completo sería Li y su nombre de cortesía Boyang. Dan es un nombre póstumo al que también se le llama Lao Dan. Ok, y existen varias transcripciones al alfabeto latino. En el español es muy utilizada la adaptación tradicional de Lao Tse con varias variantes de Lao Tse, Lao Si, Lao Si y Lao Tzu. Sí, fíjate que durante la dinastía Tang en 618 y 907 fue honrado como antepasado de esta, puesto que las religiones taoístas afines de la dinastía Tang relacionaron el apellido de la familia reinante con el nombre póstumo atribuido a Lao Tse o Lao Tang. Pero esa visión no era compartida por los sectores taoístas opositores a la monarquía, como lo eran los taoístas filosóficos de los
de las sociedades secretas. O sea, ¿desde ahí ya existían las sociedades secretas? Bueno, siempre ha habido sociedades secretas en toda la humanidad. Las sociedades secretas son aquellas que no se pueden divulgar porque guardan cierto conocimiento que no es muy fácil de entender para los demás. Y bueno, las clases gobernantes de este periodo le atribuyeron a Lao Tse el título de Taishang Shuayuan Wangdi, que significa misterioso y primordial emperador supremo. Xuanyuan y Wangdi son el nombre propio y el título emperador amarillo. Ah, él es el emperador. No. Lo que pasa es que no se sabe con certeza quién es el emperador amarillo. Pero también está la leyenda de él. Se sabe que es un hombre muy sabio que dejó escritos impresionantes, inclusive Lao Tse es la misma duda que tienen, o sea, no saben si existió, si era una sola persona, si eran varias, y que Lao Tse, en lugar de ser un hombre, sino fuera una especie como de título, ¿no? El gran anciano sabio, ¿no? Sobre todo, haz de cuenta que surge un anciano sabio aquí en Tultitlán y le llaman Lao Tse, surge otro en Ecatepec y le llaman Lao Tse, y así, y de repente se juntan todos los Lao Tse y juntan una doctrina. Uh-huh. Ajá. Entonces, no se sabe si era a todos ellos o nada más uno de ellos pudo haber sido. Entonces, como refieren como Lao Tse, siempre existe la posibilidad de que no haya existido un Lao Tse, sino que sean muchos Lao Tse, pero como se refieren a uno, entonces pues a la historia pasó como uno solo. Okay. Por eso es la duda más grande, ¿no? Si era uno o eran varios, no se sabe, porque además dentro de los anales que se revisan, no hay un escrito directo de ellos. Haz de cuenta como cuando vamos a la danza y nos dicen, es que los ancianos, y los ancianos, y los ancianos, y los ancianos. Pero ¿cuáles? Todos eran, o sea, ¿quiénes eran los ancianos? Porque para mí los ancianos... ¿Quiénes eran los abuelos? Lo que te decía, los abuelos. Ajá. Pero es como si yo te dijera el abuelo, y yo puedo hablar de un abuelo X y tú del abuelo Y. Del abuelo Y, y resulta que al final la tradición dice que fue el abuelo. Entonces, esto es lo que no se sabe exactamente si es un Lao Tse o son muchos Lao Tse, pero sí se reconoce al emperador amarillo como Lao Tse. ¿Sí? Claro. O sea, una de las posibilidades de que el emperador amarillo y Lao Tse es muy grande que se estuviera hablando de la misma persona, porque son gente muy sabia. Claro, y bueno, en la mitad del siglo XX se llegó a consenso entre los estudiosos que la historicidad de las personas conocidas como Lao Tse es dudosa y que el Tao Ching fue una recopilación de refranes taoístas hechos por muchas manos. Ajá, sí, es efectivamente así como que todos aportaron algo, y es lo que te decía, como en la Mexicayot, ¿no? Que dicen los abuelos, y sí, los abuelos, pues ¿cuáles abuelos? O quiénes son los abuelos, exactamente. Que decían los ancestros y los ancestros, y pues ¿cuáles? Efectivamente, o sea, pueden ser todos, ¿no? Todos morimos y nos volvemos en un ancestro. Exacto. Exactamente, ¿no? O sea, no pero aquí el punto es que no era cualquier ancestro, era un sabio. Claro. Pero para saber si era uno o fueron muchos sabios. Lo mismo pasa casi con, no sé si te has fijado que con todos los grandes y que han fundamentado alguna filosofía, ha pasado lo mismo, ¿no? Hasta con Jesús también se ha llegado a esa consideración que vivió en plena época de romanos. Claro. O sea, donde ya había historiadores, donde ya había gente que transmitía las cosas, con todo y todo, existe la duda de que si Jesús era uno o Jesús era el grupo completo, ¿no? ¿También? Sí, también, o sea, de repente dicen, mira, yo creo que más bien es el ego de los que investigan, que no cabe que una sola persona pueda albergar tanto conocimiento. Bueno, eso entonces cuestionan. Finalmente puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí, estamos hablando del fundador de una de las sabidurías más profundas del mundo. Lo que pasa es que no creo que sean egoístas y no crean eso,
sino que son como nosotros, Carlos, que decimos ¿por qué? Y tratas de indagar y te creas tus propias conciencia y tus propios modos de reflexionar y lo que hacen es compartir, y entre muchos estudios hay quienes dicen sí tienes toda la razón y hay quienes que dicen no tienes la razón lo que estás diciendo. Sí, pero aquí lo más profundo pues es la duda, ¿no? Claro. O sea, dudas o dudaron que existía una persona que albergara tanto conocimiento. De ahí es de donde, sobre todo eso es de donde surge la duda, que no creen que fuera posible que alguien supiera tanto. Exacto. Bueno, Alan Watts instó a tener una mayor cautela, sosteniendo que este punto de vista era parte de una tendencia académica hacia el escepticismo sobre las figuras religiosas y espirituales históricas, y diciendo que por años o tal vez nunca se podrá saber suficiente para poder emitir adecuadamente los juicios de este tipo. Lo que te decía, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se acepta y sobre todo ponerlo en duda. Claro, poco se conoce acerca de la vida de Lao Tse. Tanto su existencia histórica como su autoría de Tao Te Ching son objetos de controversia. Sí, efectivamente, ¿no? Por esas circunstancias de que se habla tanto de Lao Tse, y del Tao Te Ching o Tao Te Ching, como le quieran llamar, pero no se sabe con certeza a quién se refiere, porque pues no se sabe nada de su persona. Pero el hecho de que no se sepa de su persona no quiere decir que las cosas sean o no sean como de alguna manera en su momento se presentaron. Así es, Carlos. Sin embargo, se convirtió en un importante héroe cultural para las generaciones del pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de la prefectura de Ku, del estado de Chu, actualmente distrito de Luji, de la provincia de Henan. Durante los últimos años del periodo de primaveras y otoños, y tuvo como primer nombre Li-Er, que significa orejas de ciruelo, aunque otras versiones sostienen que él era Pochanli, proveniente de una familia de pescadores. Aquí el chiste es de que nació hasta allá muy lejos. Sí, ¿no? Y lo más importante es que sí nació. ¿Sabes? Por ahí, por una parte de Japón, ¿no? No, de Japón no, es como China del Sur, o sea, más okay. hacia el... Sí, es de la China. Sí, pero es más hacia allá, porque Japón está al norte de China, noroeste, ¿no? Pero esto más bien me suena más como hacia Malasia, hacia las islas ya de Asia que van hacia el Océano Índico. Okay. Por allá lo ubico yo. Algunas leyendas sostienen que la gestación de Lao Tse requirió de 81 años, la cantidad de capítulos que tiene su obra, el Tao Te Ching, y cuando por fin nació ya tenía el cabello blanco, arrugas en su rostro, propias de un anciano, y unas peculiares orejas grandes que le valieron su primer nombre, orejas de ciruelo. Ok, conforme a la tradición y a una biografía incluida con la obra de Sima Qian, Lao Tse fue contemporáneo de Confucio, que Kongzi, aunque mayor que él, y trabajó como archivista en la Biblioteca Imperial de la corte de la dinastía Zhou. Sí, por intención o accidente, cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca, porque recordemos que allá eran pergaminos los libros, lo encontró cerca de la moderna Laoyang. De acuerdo con estas historias, Confucio y Lao Tse discutieron durante meses sobre el ritual y lo apropiado en los cimientos del confucianismo. Lao Tse se oponía a lo que consideraba prácticas vacías, y la leyenda taoísta sostiene que estas discusiones fueron más provechosas para Confucio que para el contenido de la biblioteca.
Claro, eran así como que situaciones personales, ¿no? En otro relato, Lao Tse era otro contemporáneo de Confucio titulado Lao Laisi y escribió un libro en 15 partes. En un tercer relato era el astrólogo de la corte Lao Dan, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, obviamente, durante el reinado del duque Xian de Qin. Me suena así como de la época del faraón también, ¿no? Y de Moisés y eso. No, ellos son antes. ¿Todavía es mucho más antes de Esos eso? son 2000 años antes de Cristo, de 2000 a 2500 años antes de Cristo. Hasta 3000 se pueden ir por algunas fuentes, los faraones y todo esto, mientras que esto es como 500 años alrededor. Es contemporáneo, lo que sí es contemporáneo de Siddhartha. Okay. El texto más antiguo del Tao Te Ching, hasta ahora recuperado, fue escrito en hojas de bambú y data de finales del siglo IV antes de Cristo. Claro, y bueno, Lao Tse renunció luego a su puesto, quizá por la decreciente autoridad de la corte Zhou. Sí, algunos relatos sostienen que viajó hacia el oeste montado en un búfalo de agua, así como lo pusiste en tu dibujito del principio, a través del estado de Qin. Como la imagen que estamos viendo. Ajá, efectivamente. Cuando llegó al paso de Shangu, Shangu. el guardián, al que una fuente llama Jinji y otra Laonjin, reconoció al ilustre filósofo. Le suplicó que se quedara un año en su casa antes de marcharse al desierto y que escribiese un libro exponiendo su doctrina. Fíjense que el maestro se dejó convencer escribiendo el Tao Te Ching. O sea, en ese momento es cuando él escribe. Bueno, el personaje que lo reconoció le dice y él es el que escribe, no es directamente Lao Tse. Hasta entonces, Lao Tse solamente hablaba y había prolongado su filosofía de manera oral. Claro. Sí, señor. Después se marchó hacia el oeste, adentrándose en el país de los bárbaros, donde su rostro se perdió para siempre. Sí, ya una vez que se mete a Mongolia, que es lo que está al oeste, pues ya, ahí te ves, ya no supieron nada de él. Algunas de las controversias modernas sobre su vida incluyen la discusión con Confucio, que pudo haber sido inventada por los taoístas para hacer que su escuela filosófica pareciese como superior al de Confucio. Al del confucianismo. El autor real del Tao Te Ching o Dao De Jing podría haber creado un personaje ficticio para que el origen del texto pareciese más misterioso, haciéndolo entonces más fácil de popularizar. Y el otro punto, pues, es que se ha discutido que Lao Tse podría ser un seudónimo de Dan, prefecto de los grandes escribas, o de un anciano de Lai, una prefectura del estado de Qi, o alguna otra persona de existencia histórica. Sí, aquí dicen, no, pues es que no era. O sea, por eso te digo que muchos autores, tristemente, son las ganas de mantener su ego elevado que hacen ciertas cosas. Es correcto, y bueno, su famosa obra, el Tao Te Ching, ha tenido enorme influencia en China. Es un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde la espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno. Lao Tse enfatiza el Tao y expande su significado para abarcar el orden innombrable, inmanente del universo. Sí, a veces las cosas no se pueden decir, no se pueden describir y sin embargo tienen una esencia que para el Tao es muy clara. Destaca el concepto de Wei Wu Wei, acción a través de la inacción, es decir, hay cosas que se hacen sin tener que moverse.
que no significa permanecer inmóvil sin hacer nada, sino evitar las intenciones explícitas y la voluntad que obstaculiza la fluidez armónica de la naturaleza. Es decir, no debemos de intervenir entre las cosas que están pasando y lo que tiene que ser, ¿no? Exacto. O sea, dejarle todo a que se haga como tiene que corresponder. No todo que se haga como tiene que corresponder, porque tu vida es tu responsabilidad. Claro. Pero no te metas en aquello que no te corresponde. O sea, hay cosas que no nos corresponden y a eso se refiere. A que debemos de hacer lo que nos toca y lo que no nos toca, dejarlo que fluya. Ah, ok. Y entonces los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las cosas naturalmente crecen y descrecen. Así, las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que pretenden contrariarlo. Ok, esto se refiere a que hay cosas que obedecen a ciclos. Claro. Y a veces no entendemos que parte del ciclo es así, o sea, tenemos que esperar a que las cosas vuelvan por sí mismas en la naturaleza, no forzarlas. Y es uno de los graves errores que hemos cometido ahora con las transformaciones transgénicas y todo esto, que debido a ese tipo de actitudes que hemos tomado como especie, hoy día tenemos esta pandemia. Okay. Porque esta pandemia es una producción viral de un laboratorio. O sea, no se crean los cuentos chinos de que había un murciélago que viene de China. Probablemente venga de China, pero viene de un laboratorio de farmacéuticas. Nada que ¿Por ver qué? con el pobre animalito. Porque aquí el punto es de que esta es una mutación de un virus que obviamente fue provocada. ¿Cómo fue provocada? Seguramente buscando una vacuna. Así se provocan la mayor parte de las enfermedades. Bueno, Lao Tse creía que la violencia debe de ser evitada y que la victoria militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra otros seres vivientes. Prioriza en su filosofía el mantenimiento de la vida, ¿no? Debemos de evitar la violencia a toda costa. Y yo estoy de acuerdo con nuestro maestro. Claro. Muy, muy de acuerdo de todo lo que vino a enseñar, ¿no? Vamos. O bueno, vamos a ver todos los que... Bueno, vamos a ver una parte, ¿no? Porque es grandísimo. Exacto, que sería un buen libro para leer y chale que no. No, sí me gustaría que lo hiciéramos, que analizáramos toda la filosofía de Lao Tse, pero sabes que nos vamos a llevar un rato. No importa. Entonces, ¿no? a cachitos vamos analizándolo como siempre lo hemos hecho. Pero estaría bien, Chane, que así aseguras mis visitas al caldero de Merlín. Pues sí, pero yo quiero que me visites a mí, no nomás al caldero, y no te dejas. Ay, Entonces, claro que sí lo vamos a hacer, mi querida Daf, no te preocupes. Nada más que algo que debemos de entender. Una parte la acabamos de ver la semana pasada, el viernes, con lo del karma. Vamos a dar más explicaciones más profundas el día de hoy en torno a ello, porque sí vamos a profundizar un poquito en las enseñanzas de Lao Tse. Así es, y bueno, él sostenía también que el exceso de leyes y reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos. Efectivamente, ¿no? O sea, tenemos un exceso de leyes, código para esto, código para otro, y todo se complica, y hemos crecido en ello. Algo que debemos de entender es que mientras más corrupto es un pueblo, más complejas son sus leyes. Entonces tenemos que aprender a que la palabra debería de ser el valor real de nosotros, y ahorita vamos a ver por qué. Como muchos otros pensadores chinos antiguos, sus explicaciones usan con frecuencia paradojas, analogías, apropiación de las citas antiguas, replicación, simetría, rima y ritmo. Es decir, hacen las mismas técnicas que han usado todos los grandes maestros. O sea, el chiste es que te guste para que lo entiendas. Claro. ¿Te acuerdas de lo que te decía de la acupuntura que es a través de poemas? Ajá. Bueno, ajá. La acupuntura es una base minúscula de esta teoría del Tao. Ah, o sea, de ahí proviene parte de la acupuntura. La acupuntura, haz de cuenta que es una de las partes que contempla el Tao. Por eso te decía que es muy complejo, porque nos engloba un comportamiento social, individual y todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas con la naturaleza de una manera muy, muy fuerte y muy clara.
Por eso te digo que esto es algo que hemos venido tratando durante todos los programas del Caldero de Merlín, aunque utilicemos otros autores y otras cosas, hablamos de algo muy conciso parecido a lo que estamos a punto de descubrir con el maestro Lao Tse. Claro, los escritos que se le atribuyen son poéticos, densos y frecuentemente crípticos, y sirve como punto de inicio para la meditación sobre el cosmos o sobre uno mismo. Sí, algo que nos hace entender el maestro Lao Tse en sus escritos es algo que ya habíamos visto también con Hermes, que somos parte de un todo y el todo es parte de nosotros y estamos integrados en las mismas leyes. Por eso te digo que hemos venido viendo y yo creo que seguiremos viéndolo de aquí a que nos muramos. Claro. No terminamos de definir todo lo importante de lo que nos enseñó el maestro Lao Tse. Muchas de las teorías estéticas del arte chino se basan en sus ideas y las de su más famoso continuador, Xuanzi. Y bueno, vamos a pasar a la parte de las enseñanzas de Lao Tse y les voy a contar que consecuentemente las de la filosofía taoísta. Es que me regaña Carlos, deberían de verlo. Están basadas en el análisis de la naturaleza en su más amplio sentido, con el fin de obtener el enfoque acerca del funcionamiento natural de la existencia para determinar cuál es el orden natural de las cosas. Es decir, si entendemos cómo funcionamos nosotros, cómo operamos nosotros, entonces podemos entender el orden de las cosas. Por eso mi insistencia en entender las reglas y las leyes de la física. Ahí está inmersa la base. Primero la física y luego la química y luego cualquier otra cosa que venga. Bueno, esta visión universal es la que Lao Tse toma como punto de partida para su tesis filosófica, analizando el funcionamiento dual de la naturaleza universal. Existe un yin y un yang, para luego ahondar en conceptos más amplios acerca del origen cosmológico del universo y así determinar el funcionamiento fluido y ordenado natural, con lo cual las diferentes formas han ido mutando para perpetuar la continuidad de la existencia. Es decir, existen siempre dos fuerzas antagónicas, ¿sí? El principio de polaridad que hablábamos también con Hermes. Por eso te decía que vamos a ir puntualizando y que lo hemos estado platicando todo. Si te fijas, es algo muy complejo. Sin embargo, entender que el universo se creó a partir de un principio que es traspolado a todo lo demás es algo verdaderamente importante para poder entender nuestra propia naturaleza. Es correcto, y bueno, basándose en esto, Lao Tse determina cuál es el orden natural que los seres vivos y principalmente el hombre debe llevar a cabo para mejorar su existencia y avanzar hacia el continuo cambio en pos de la superación, explicando cómo es que al no seguir estas normas naturales, el hombre se ha descarriado de su armonía cósmica y ha generado sus propias calamidades por contradecir el ritmo natural y lo ha sustituido por ordenanza y actitudes absolutistas, superficiales y dogmáticas que acabaron por desequilibrar a la humanidad, favoreciendo a sus clases dominantes a costa de el infortunio de las clases inferiores. Sí, fíjate que yo siento que de los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia versa mucho en esto. Nos hemos dado cuenta que puedes ayudarle a cualquiera de tus cuates y favorecer a cualquiera de ellos. El karma te lo va a regresar y vas a quedar adentro inmerso de todo lo que eches a perder, porque lo que echas a perder está dentro de la naturaleza y obviamente la naturaleza tiene que hacer los ajustes para que todo vuelva al equilibrio. Lao Tse utiliza simbolismos y alegorías en donde compara aspectos de la naturaleza para mostrar paralelismos en el comportamiento humano, algo característico de la filosofía taoísta y de otras corrientes del pensamiento oriental. Es decir, los seres humanos debían de comportarse como la naturaleza, y en las fábulas de Esopo es muy evidente todo esto, aunque no pertenecen a esta filosofía. Es muy bonito cómo en las fábulas se vuelve a
trastocar todo este tipo de aberraciones que el ser humano está cometiendo contra sí y contra la naturaleza. Claro, la base del pensamiento cosmológico y filosófico de Lao Tse es el Tao, un concepto abstracto generalmente poco entendible y hasta malinterpretado por los occidentales y los orientales que desconocen los conceptos del pensamiento taoísta. O sea, aquí el punto es de que, aparte de todo, el ser humano le ha dado a esta filosofía tan bonita, le ha dado el sentido que ha querido. La malinterpretación superficial y religiosa hace creer que el Tao es un dios o algún otro tipo de entidad espiritual o suprema, pero en la realidad, Lao Tse describe al Tao como el origen del todo, la fuente primordial de todo lo que existe, tanto lo físico como lo abstracto, por lo que define al Tao como un concepto súper profundo de la unidad primordial que se escapa de las ideas fijistas y míticas de un dios, un ser o cualquier otra personificación. Contrariamente, Lao Tse describe al Tao como un abstracto amorfo, intangible, inaludible e inacible, por lo que posteriormente forma de la naturaleza un surgido del Tao, y así también lo que parece de forma, por lo que el Tao no se describe como una de estas dos cosas, sino como la primordialidad neutra de la cual todo lo demás surge, siendo así el origen cosmológico y en esencia de todo lo existente y el concepto básico de la filosofía taoísta, pero no en una sustancia vaporosa o un ser sobrenatural. Bueno, con este texto nos acaba de decir el Tao que no existe un Dios personificado, sino existe una esencia universal que opera en todo y todos, algo así como lo que veníamos manejando a partir de las enseñanzas de Newton, ¿no? Claro. Claro, y bueno, acerca del origen del Tao Lao Tse, plantea que el ser está la primordialidad esencial a todo. Es entonces el Tao del origen de las cosas y no el Tao de la creación de algo o alguien más, debido a que son las cosas definidas del universo las que fluyeron de las mutaciones constantes y consecuentes del Tao, por lo que estas son las cosas que el hombre logra conocer y catalogar bajo nomenclaturas. Uh-huh. Pero el Tao en sí no es una cosa, sino que es la cosa en sí, no de la forma absolutista de hiperactividad jerárquica, sino como esencia infinita generadora de los posteriores cambios que tomaron forma de las diferentes manifestaciones, por lo que tanto los seres vivos, los objetos inanimados, la tierra misma y el cielo, todos han de ser formas que surgieron de cambios anteriores de la propia naturaleza, siendo así la naturaleza la madre de todas las cosas, y en su punto ancestralmente neutral la naturaleza no había adoptado forma, pero existía en sí misma, y por sí misma fluyó y adoptó formas en las cuales manifestarse, y es a eso lo que Tao Tse llamó Tao, explicando que Tao es solo uno de los nombres posibles de darle, pero no el nombre original en sí, ya que son los hombres quienes requieren de nombrar las cosas para reconocerlas, pero la naturaleza en sí misma carece de nombres ya que no los necesita. Fíjate que esta parte es muy bonita porque hace, ¿qué te gusta? 2500 años que aparece esta filosofía. Lao Tse ya nos habla de la evolución, cómo se fue dando el origen de la Tierra, cómo se fue dando el origen del universo, lo engloba toda esta filosofía, cómo se origina la naturaleza, cómo se origina el universo, cómo se origina la vida y cómo se mantiene la vida. Y nos dice, los hombres somos los necios que necesitamos nombrar las cosas. O sea, tú le llames como le llames o no le llames,
No le importa a la naturaleza tiene un flujo y sí, este va a seguir siempre. Y tienes que aprender a obedecer este flujo natural. Entonces, la evolución se va dando a partir de un origen cósmico. Más adelante vamos a explicar cómo vino la gran explosión y cómo viene, por ejemplo, la teoría del Big Bang y todas esas que son postulados muy modernos para todo esto. Claro. ¿Qué crees? ¿Qué? Pues que Lao Tse ya las mencionaba, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea, hace 2500 años él ya lo sabía. Y somos tan necios los seres humanos que aún ahorita, y siendo parte de los programas educativos y todo lo demás, no hemos terminado de entenderlo y sobre todo no le damos la importancia que tiene a toda esta parte tan bonita. Bueno, a raíz del Tao, Lao Tse argumenta la dualidad consecuente de este y por ende la relatividad natural de la existencia. Es algo bien importante que entendamos la dualidad. O sea, existes niña, existe niño y sí, como no, con mucho gusto. Ok. Ya, ok, me la tengo, No, sí. ¿qué es lo que estás diciendo? Sí. Bueno, Lao Tse llama ser el yo y no ser Wu. Me sonó como el búho, ¿no? Algo así. A los dos aspectos ontológicos emergentes del Tao, el ser como categorización de todo lo manifiesto y perceptible del universo, englobando así todos sus aspectos y creaciones, y el no ser como el aspecto oculto y metafísico de la existencia, siendo la eternidad ontológica de lo manifiesto, pero no una antítesis del ser, ya que la metafísica taoísta no trata de antagónicos como los occidentales acostumbran a ver, sino que para Lao Tse la naturaleza es relativa y dialéctica, por lo que ser y no ser son dos aspectos diferentes pero complementarios. Ambos provienen del Tao y no dos posturas distintas que se confortan entre sí. Fíjate que yo siento que más que nada aquí lo que nos está mostrando Lao Tse es que hay cosas que aunque no las veamos, aunque sepamos que son intangibles, ahí están y no tienes por qué verlas. O sea, ahí están y simplemente acepta que ahí están. Por eso de repente no te explicas cómo con una mente científica así completamente materialista, de repente puedas aceptar ciertas cosas en el espíritu, ¿no? Bueno, el ser es el mundo de fenómenos en el cual suceden las cosas y el no ser es el aspecto no fenoménico de este mundo fenoménico, es decir, lo que no estamos percibiendo y aunque esté ahí, no lo entendemos. Por lo que no existe uno sin el otro y ninguno implica la anulación de su contraparte. No es el no ser un reino vaporoso y espiritual y no es el ser una tangibilidad absoluta y permanente inmutable. Ambos son parte del devenir cósmico del Tao y de esto es lo que Lao Tse explica en su filosofía. Así es, siendo el Tao la raíz de todo lo existente, tanto en sus manifestaciones físicas como en sus aspectos abstractos, el Tao entonces en sí es en sí mismo absoluto, pero paradójicamente implica que nada es absoluto porque todo en la naturaleza requiere de cambios que permitan la continuidad progresiva del propio fluir cósmico, razón por la cual el Tao no existe en sí mismo como un ente jerárquico, sino como esencia de todo lo demás que ha surgido de él, y tanto los aspectos metafísicamente duales como ser y no ser, y las dualidades cósmicas como cielo y tierra, han de ser precisamente manifestaciones de la relatividad y complementariedad de los cambios mutacionales que el Tao efectuó y que dieron origen a la existencia, de modo que si el Tao fuera absolutista, la naturaleza no habría mutado y no se habría originado cambios dialécticos que diera origen a la existencia. Eso es ya a lo que se refiere entonces el Lao. Todo esto ya estamos hablando de las enseñanzas del Tao. Pero mira, aquí esto es muy importante entenderlo porque ya nos habla de que
somos a imagen y existencia, ¿cómo dice la Biblia? La religión, ¿cómo dice? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si entendemos esta parte, entendemos entonces a qué se refiere la Biblia. ¿Sí? Que no importa, porque nos habla de una inmaterialidad del Dios o del todo. Es decir, no necesitas verlo, no necesitas que esté ahí. O sea, no necesitas que haya una personalidad física de un Dios, sino necesitas entender la esencia misma de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza está expresando la voluntad divina, o Dios se expresa a través de la naturaleza. Y esto es algo muy padre y que todos debemos de entender y debemos de trabajar por hacerlo nuestro, ¿no? Por hacer un concepto nuestro. Ahí es donde entiendes ya la presencia clara de Dios en cada uno de nosotros. Y resulta que esta filosofía es una filosofía, no es una religión. Okay. O sea, no nos está hablando de un Dios físico y sin embargo nos expresa una verdad absolutista de un Dios verdaderamente etérico. Exacto. Bueno, este es un principio altamente importante en la filosofía taoísta, ya que implica que el orden natural de las cosas es el fluir constante y que permite los cambios que generan la evolución en todos los aspectos de la naturaleza, razón por la cual Lao Tse insiste en que la relatividad mutacional del Tao, ya que este es el único modo de lograr que las diferentes cosas logren amoldarse a los cambios para mutar y transmutarse en formas más eficientes que permitan continuar con el fluir natural de la existencia, ya que de lo contrario se producirá el estancamiento que detendría el avance u orden natural de las cosas. Este concepto ha sido aplicado por Lao Tse en toda su filosofía. Es decir, que tenemos que aprender a entender que las cosas evolucionan, lo que te decía, las cosas están en un cambio continuo, no hay generación espontánea, nada se crea ni se destruye, todo se transforma, pero se está transformando continuamente, que a veces vemos que todo está fijo, cuando los cambios se están dando de una manera imperceptible para nosotros. Así es, Carlos. Y bueno, en cuanto al orden natural del Tao, Lao Tse explica que este es el modo en el que la naturaleza permite la continuidad de la existencia, por lo que el Tao no realiza cosas en favor de intereses personales, ya que carece de intereses propios, solo es el fluir constante de las existencias, y favoreciendo así a todos los seres y cosas con pos de su continuidad, en vez de inclinarse solo por unos pocos, por lo que el Tao es imparcial y justo. Es el equilibrio y la armonía que la filosofía oriental impulsa a seguir para mejorar la existencia, contrariamente a los tabúes y reglas absolutas que el hombre impuso para favorecer a unos pocos a costa del infortunio de todos los otros. Es lo que, a diferencia de los demás, pone en fase a todo lo que existe, ¿no? Aquí la evolución es prioritaria, es evidente, y va a trastocar al hombre en todas sus actividades. No debemos de pensar que el hombre nada más es natural cuando come o cuando respira o cuando tiene sexo. Claro. ¿No? O sea, el hombre es natural siempre y tiene que entender los cambios en la naturaleza como son, si no tenderá a sucumbir. Y es lo que nos está pasando en este momento. No entendimos los cambios de la naturaleza, quisimos modificarla y bueno, obviamente no sabíamos hacia dónde iban las directrices de lo que estábamos cambiando. Claro. Lao Tse enseña que todo es causa y efecto, por lo que cada aspecto que podemos percibir hoy es originario de otro aspecto oculto que le antecedió históricamente, explicando así cómo el universo mismo y sus cosas existenciales son el resultado de hechos anteriores y no de creaciones espontáneas. Claro, Carlos. Y bueno, de esta idea nace el principio de acción y reacción que los taoístas mencionan al explicar cómo es que todo lo existente deviene de algo anterior, todo tiene un porqué, mostrando cómo el Tao no hace las cosas
arbitrariamente, sino que todo es casual y no casual. Y esto Causal. no se... Todo es causal. Perdón, ¿eh? Es causal y no causal. Por eso tu frase del final que dice Sí, en las casualidades. nada es casual. O sea, la palabra correcta es causal. Todo tiene una causa. Y las causalidades van a ser las que generen los cambios. Perdón. Ok. Y bueno, y esto no se limita solo al origen cosmológico del universo, sino a la vida diaria de todos los seres vivos, incluidos entre estos el ser humano, ya que todo lo que está establecido en la esfera de la sociedad humana no ha de haber sido eterno ni absoluto, sino que fue creado por las propias causas que los seres humanos han desarrollado, siendo la vida actual la consecuencia de los propios hechos que la humanidad ha desarrollado anteriormente. Claro, definitivamente la historia tiene su efecto y tiene su base con la cual todo se dirige. Bueno, con la importancia tónica del cambio constante, Lao Tse explica cómo este principio de la mutación perpetua es lo que originó el universo y todo lo conducido a raíz del Tao y de sus consecuentes cambios metafísicos y físicamente ontológicos llamados el ser y el no ser. Es decir, todo lo que tenemos fue originado en el pasado por causas distintas, pero lo que tendremos en el futuro está siendo originado en este momento por causas que también nosotros desconocemos. Recordemos que hay unión entre física y metafísica, no todo es tangible. Hay muchas cosas que vamos conociendo y vamos dominando desde adentro de nosotros. Y esto tiene una explicación newtoniana otra vez en torno a las leyes de la relatividad. Y aquí es donde entra en juego una ley de la que no hemos hablado mucho, sin embargo se hace patente, que es la ley de la electroquímica. Ok. Y bueno, Lao Tse explica que el Tao en su unidad es mínimo y absoluto, pero transmutar y relativizarse da origen a la dualidad, la cual se explicó anteriormente como ser y no ser. Pero asimismo, el mundo del ser se subdivide en una consecuente tercera fase de esta mutación del Tao, originando así el universo conocido, representado por Lao Tse como cielo y tierra, siendo este el mundo fenómeno donde tras las posteriores mutaciones naturales consecuentes se originaron los diferentes elementos y los seres vivos entre los cuales se encuentra el hombre. Sí, lo que te decía el otro día, ¿no? Que somos polvo de estrellas. Y bueno, a partir de lo que pasó en el cielo, se están dando las consecuencias en la Tierra. Okay. Que nosotros percibimos las consecuencias de la Tierra porque somos incapaces de ver lo que hay aquí. No vemos ni lo más chiquito ni lo más grande. Exacto. Esa es una situación complicada para nosotros. Sin embargo, él sí la entendía y esto es lo que nos hace entender. Bueno, tras la división del Tao, Lao Tse hace hincapié en el hecho de que toda la naturaleza es relativa y se sucede de cambios constantes dialécticamente complementarios, llamados así a los dos aspectos opuestos y complementarios yin y yang, persistentes en todo el devenir cósmico de la naturaleza, tanto en los orígenes metafísicos como en los seres vivos y el mundo. Fenómenos aplicándose así también a analizar todo lo existente, incluidos los aspectos sociales y humanos que Lao Tse estudia en su filosofía. Claro. Y bueno, Lao Tse explica cómo Yin y Yang no son elementos confrontados, sino que sus características opuestas se complementan. Es que lo hice así como de niño de kinder, ¿no? Ajá. Para conformar así la totalidad del Tao, siendo que de esa manera las mutaciones naturales permiten que lo asociado como Yin se vuelva Yang y viceversa, dando así el ritmo dialéctico que permite la fluidez natural de la energía Chi, la cual representa la vitalidad de lo existente, siendo esa la manera
del yin y el yang. La mecánica de funcionamiento dialéctico de la energía, en otras palabras, el cambio natural que permite la fluidez de la naturaleza, la cual obtiene armonía al hallar equilibrio entre sus dos aspectos opuestamente complementarios. Claro, y bueno, no ahondo mucho de esto, porque más al ratito vamos a hablar del yin y el yang y de muchas cosas que son bien bonitas, pero aquí nada más lo que nos quiere decir es que el yin se va a volver yang y el yang se va a volver yin. Así es. Esa es la mutación a la que se refiere. Transmutar el Tao y cambiar constantemente la naturaleza, todo lo existente se ha creado, por lo que Lao Tse sostiene que todo es naturalmente Tao, ya que el Tao es el origen común de todas las cosas. Siendo así, Carlos, todas las cosas funcionan en armonía con la naturaleza cuando cumplen la función natural que poseen dadas sus características, a las cuales Lao Tse se refiere como la virtud que las cosas obtienen del Tao. Claro, aquí es lo que debemos de entender, que todo opera a partir de una energía madre que está incluida en el Tao, ¿no? Con este sentido de virtud como cualidad de cada forma existente, para lograrlo, lograr su desempeño natural, Lao Tse explica que el orden natural de las cosas es seguir desenvolviéndose tanto y no descarriarse en manera contraria a su comportamiento natural, ya que éstas desequilibran la naturaleza y aceptándolo terminan por destruirla. Así es, Carlos, qué interesante, ¿no? Sí. Y bueno, ¿ya te diste cuenta por qué estamos generando un foco de destrucción tan grande? Claro. Ok. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo hacia una situación natural de las cosas y estamos rompiendo los equilibrios, entonces el equilibrio va a tender a recuperarse. Si lo destruimos de manera violenta, ¿qué vamos a generar? ¿Más violencia? Y entonces, ¿contra quién va a ir la violencia? ¿Contra la humanidad? Contra nosotros mismos como seres humanos, efectivamente. Y bueno, de esa manera Lao Tse habla de la virtud en el hombre y como el funcionamiento armonioso en pos de la naturaleza y su desenvolvimiento social, en contraste con el comportamiento rutinario forjado por ordenanzas impuestas artificialmente que resulta contradecir la naturaleza universalista que el hombre debería seguir naturalmente para perpetuar su bienestar en el mundo. Por eso insisto tanto en la libertad. La libertad trae como consecuencia el desarrollo armónico de las cosas. Sí la acotamos con responsabilidad, pero si somos libertinos y hacemos de las leyes algo que nos permita abusar del otro, pues entonces lo único que generamos pues es que se vuelque contra nosotros. Claro. Así, con este análisis cosmológico, Lao Tse basa sus enseñanzas en el funcionamiento natural de las cosas, explicando que la naturaleza prosperó debido a su constancia de cambios evolutivos y a la no obstrucción de su desarrollo natural, mostrando esto como ejemplo para la vida del hombre, argumentando como las normas y tabúes impuestos que no han de ser la propia naturaleza del hombre, sino las reglamentaciones artificiales impuestas por el mandato jerárquico, siendo estas normas restricciones que impiden al hombre desenvolverse con libertad y naturalidad para forjar un desarrollo próspero acorde a su naturaleza, por lo que la libertad que el hombre necesita solo la alcanza tras liberarse de las ataduras superficiales para así adaptarse en la forma de vida libre y sin restricciones que le permitan desenvolverse armónicamente como la naturaleza enseña, y de esa manera alcanzar al hombre a la prosperidad para que su vida sea próspera y desarrolle el bien común. Oye, qué bien. Por eso te decía, o sea, el verdadero sentido de la vida está en la naturaleza. Tenemos que respetarla para entender lo que somos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo nos movemos. Si no somos capaces de respetar nuestra naturaleza, entonces solitos estamos marcando la extinción. Claro. Tal y como apunta al principio de su obra,
el nombre que se puede nombrar no es un nombre eterno. Los nombres no pueden expresar cosas eternas y dependen siempre del opuesto. Claro. Y no puede haber cosas largas si no hay cosas cortas. No puede existir lo feo si no hay lo bello. Los conceptos morales, como por ejemplo la piedad filial, son productos del abandono del Tao y tienen lugar en el lenguaje debido a la existencia de sus contrarios. ¿Te acuerdas que te decía hace algún tiempo que con los hijos hay que ser duros, hay que ser rígidos y enseñarles el camino correcto? No importa, nunca va a importar si tu hijo está equivocado o no. El chiste es que corrija su camino y que vaya por el lado correcto, porque si no la misma naturaleza se va a ir en contra. Si tú permites que tu hijo sea flojo, al rato no vas a ver tomar decisiones. Claro. Si tú permites que tu hijo no estudie, al rato no va a tener la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo o escoger las cosas que le convienen. No va a tener la capacidad de desarrollarse en el medio ambiente. Y bueno, tiene que ver mucho con otras circunstancias muy interesantes, pero todo está basado en leyes naturales. No existe nada fuera de las leyes naturales que regule un comportamiento correcto. ¿Quieres ser feliz? Claro. Respeta tu naturaleza. Claro. Métete en ella. Y bueno, la piedad filial surge cuando hay malos hijos, el amor paterno cuando hay malos padres y la lealtad cuando hay traidores. Efectivamente, así lo vamos generando. Por este motivo, en la sociedad ideal no existen los conceptos morales, puesto que al no haber problemas morales, no es necesario crear una palabra que aluda a estos. Esta percepción del lenguaje basada en la dependencia mutua de los nombres ha tenido mucha repercusión en los pensamientos chinos, posterior en que tiende a valorar no solo la cosa en sí, sino también su opuesto. Claro, no podemos decir que un hijo se porta mal porque el padre se porta bien. No, el padre fue blando. O sea, se porta bien y es buena gente, pero se pasó de buena gente. O sea, cometió el exceso y el hijo abusó de ese exceso. Claro. Bueno, por este motivo, en la sociedad ideal no existen... No, ya me regresé. La representación gráfica de esta percepción en el yin y el yang está compuesta por una parte negra y otra blanca. Claro, en la parte negra hay un punto blanco y en la blanca uno negro. Asimismo, la frontera entre ambas partes son dos curvas. Estas curvas representan el cambio constante de la realidad y los puntos negros y blancos ubicados en la parte opuesta hacen alusión a la dependencia mutua de las cosas. Por eso es un circulito. Si alguien quiere verlo más o menos cómo funciona, vean la bandera de Corea del Sur, que no es blanca y negro, sino es roja y azul. Y eso de alguna manera, el entender el rojo y azul, te da una manera más perceptiva de lo que pasa en la sociedad, mientras que el blanco y el negro te dice cómo está sucediendo lo mismo pero en el cosmos. Claro. Bueno, este fue el maestro Lao Tse que estuvo con nosotros, pero no se vayan y no te vayas maestro Lao, que seguimos hablando más adelante con el yin y el yang, pero primero vamos a pasar ya a las preguntas de las runas. ¿Sabes qué, Carlos? Yo creo que hay como que problemillas en el Facebook. De hecho, hoy me llegó la notificación de que ya hoy es el último día de los videos en grupo. Entonces ha tenido como que muchas fallas y yo me imagino que por eso. Pero no importa, yo sé que al rato la gente nos va a escuchar y ahorita a lo mejor está intentando entrar y no ha podido, pero sé que al rato nos va a escuchar porque siempre hay personas que nos escuchan después. Por ejemplo, Moni me mandó saludos y me dice, disculpa que no pude entrar a los programas, pero voy a estar, me voy a poner al corriente en todo y voy a estar ahí cuando pueda, dice. Esperemos que pronto estén con nosotros porque hemos hablado de cosas muy bonitas. Y bueno, alguna vez alguien me preguntaba que cómo le hacía para ser feliz.
Bueno, ¿Cómo le haces? pues muchas de las cosas que se han juntado para que pueda ser feliz están aquí, en estos secretos que les estamos dando cada programa, cada que hacemos los horóscopos, cada que hacemos algo, cada que leemos un libro, cada que les vamos ayudando o vamos dando, genera o me acerca más a un estado de felicidad. ¿Por qué? Pues porque simplemente está uno dando lo que tiene para que el universo le devuelva lo que uno quiere. Así es, Carlos. Y bueno, yo invito a la gente que devuelvan el universo hacia el caldero de Merlín. Claro. Compartan, reaccionen, comenten, vuélvanse el fan destacados, porque tenemos por ahí unos regalillos para los fans destacados a elegir. No, y sabes que, mi querida, yo creo que más importante que todo eso, usen las herramientas que damos aquí en el Caldero de Merlín. Todas estas herramientas son para facilitar la vida. Una vez que la vida es más fácil, entonces puedes complicártela. Claro. Si la vida es difícil, no te la puedes complicar. Y entonces cualquier complicación te va a ahogar. Lo que tenemos que hacer es que nuestra vida sea complicada para que cada vez haya más y más y más cosas que funcionen en bien de todos nosotros. Y bueno, no sé si ya tengas algunas preguntillas. Sí, Carlos, tenemos preguntas por medio del WhatsApp. Recuerda 55 1384 6824. Empieza a mandar tus mensajes al WhatsApp, o si no, mándanos un mensaje al Caldero de Merlín, si es que te da pena, porque mucha gente le da pena hacernos las preguntas y las hacen luego por medio de mensajes. Y bueno, tenemos por acá a José Méndez. Nos dice: hola, ¿cómo están? Un saludo. Tengo mi estado de ánimo, dice él. Mi estado de ánimo cambió y repentinamente a negativo. Y siento que todo a mi alrededor está en contra mía. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ¿a qué has permitido que no... Ya saqué la tablita, ¿a qué has permitido que las cosas tomen el control los demás? A que tomas muy en cuenta lo que te dicen los demás. La recomendación de nuestra tablita es que tomes el control de tu vida, que tomes el control de tu existencia, que emprendas el viaje y que te valga muy poquito lo que los demás piensan y lo que los demás quieren. Que no es tu existencia, no depende de los demás, depende de ti, pero le has dado mucha importancia a lo que todos dicen. Así es, José, y bueno, pues gracias por la confianza, por hacernos las preguntas y por mandarnos todo este tipo de inquietudes, y nosotros, al contrario, pues se las podamos resolver, ¿no? Claro que sí, es un verdadero placer y un verdadero honor estar con todos ustedes y ayudar y apoyar en todo lo que sea posible. Esperemos que todo lo que aquí decimos sea en bien de todos ustedes, y que si no nos mandaron las preguntas pero dicen, pues a mí me pasa algo parecido, se den cuenta que también pueden estar exactamente en la misma situación. Así es. Y bueno, tengo otra pregunta de Antonio Ezequiel, y él nos dice: ¿mis proyectos se vendrán abajo gracias a cambios en las redes? Nos está preguntando. No, mi querido Antonio, ya tienes la penetración adecuada, ya tienes la compañía suficiente, ya tienes el conocimiento, ya tienes la fuerza, ya tienes lo que necesitas para poder continuar. ¿Y vendrán cosas mejores? Claro. Ok. Y bueno, vamos con otra pregunta. Vamos a escuchar vamos a leer más bien la de Tania Velázquez. Y ella nos dice: tengo una amiga que está en el estudio de la brujería. Quisiera saber si me está haciendo o me está poniendo obstáculos, ya que últimamente no me salen las cosas y la sueño mucho. No. Aquí el punto es de que cualquier intención ajena de que te quiera lastimar, tú tienes la fuerza suficiente, tienes la capacidad, tienes el conocimiento. Lo único que tienes que hacer es confiar en ti y hacer tu vida y caminar tú por donde tú quieres. Perfecto, Tania. Vamos a echarle ganitas a las cosas que estás haciendo, que te están sucediendo. Y por último, vamos a escuchar a Emanuel
A leer. ¿Mandé? Vamos a leer. Ah, bueno, vamos a leer, obviamente. Bueno, escuchar porque es como si yo me transformara en la persona que tiene Bueno, la tú te duda. transformas en la Me persona. voy a transformar en Emanuel Aguilar. No, ya no me gustó. Te podrías transformar así como en Sheena Easton o algo así ¿Qué como... quisieras que fuera la diosa bruja, no? No, Maribel Guardia. Ok. Yo decía porque tiene muchas Por manos. las muchas manos. No, pero ¿qué tal si con esas manos agarras y me pegas? No, mejor. No. Además es la diosa de lo material, acuérdate. Sí. Y Y yo ya lo material, gracias a Dios, pues ya no deseo tanto. Yo lo que deseo sí también tiene que ver con lo material, ¿verdad? ok. Imagínate que hablara mucho Durga y en lugar de tener muchas manos tuviera muchas lenguas. Ay, qué atrocidad acabas de decir. Bueno, muchas bocas. Mejor No, muchas bocas, no. Sí, estaría más chido muchas Qué bocas. horror. Ay, no, sería una delicia. Ok. Bueno, vamos con Iván. Sí, Iván, porque Durga, imagínate, cuando se enoja se vuelve Cali y sí se pone loca. Así es. Sí, no, mejor, y luego con muchas manos, pues igual, y a lo mejor cuando esté de buenas es muy rico todo, pero imagínate a Durga de malas, no, yo no quiero algo así. Bueno, vamos con Iván Aguilar. Ya fui hombre golpeado muchas veces, ya no. Ok. La última pregunta de la lectura. Recuerda que si tienes más preguntas o quieres que se te responda alguna inquietud, duda que tengas, mándanos un WhatsApp o un mensaje. Un mensaje. Manda un mensaje. Mándanos un mensaje y ya nosotros... Manita. Me acordó de un chiste, A ver, di chiste. Va, el gangoso, ¿no? El paletero gangoso. Paleta. Y se acerca un señor. Y dice, paleta de limón y tamarindo, paleta de limón y tamarindo. Y le dice, oiga, joven, ¿tiene sinusitis? No, paleta de limón y tamarindo. Ok. Después del chiste de Carlos. Mejor hagan las preguntas de la luna. Ese chiste me hizo acordarme de un amigo que tenía en la secundaria que hablaba así. Un día le dije, no, pero es que se tendrían que verlo para que lo cuente. Okay. Otro día lo cuento, cuando tengamos un día que estemos transmitiendo en video. El miércoles lo cuento. De veras, por es mi son. El miércoles estaremos hablando de la primavera. A ver si me acuerdo de mi querido amigo Alejo y su chiste acuérdate nada más que es del niño que van a buscar a su papá. Ok. Y bueno, vamos ya con Iván, porque al estar así de a qué horas dicen mi pregunta. Sí, es Iván cierto, ¿verdad? Aguilar, que nos dice: mi empresa está sufriendo cambios y quiero saber qué tan afectado estaré con eso o mejor renuncio. A ver. ¿Si estuviste concentrado? Sí estuve concentrado. ¿Qué crees? Que los cambios están completamente ocultos, difusos, no se ve si vas a ser afectado, no dice nada. ¿Sabes cuál es el problema de nuestro querido Iván? Que tiene miedo y está asumiendo las cosas con miedo. Mira, perfectamente aquí está. Viene más público, vienen más cosas, tiene que echarle ganas. Aquí es... no sé cómo decirlo, pero... ¿Conoces los huevos? 2 en la mañana. Ok. Sí, 2 en la mañana, bien puestos, y no te los sueltes en todo el día, mi querido Iván. Sí, es cuestión de echarle ganas, de ponerle fuerza, de ponerle entusiasmo, porque sí hay buenos resultados, pero hay que trabajarlo muy duro. O sea, no te rindas, no desistas. Hay que trabajar mucho todavía. Pero sí vienen buenos resultados, o sea, es de trabajo. Y 2 huevos en la mañana.
Sí, fíjate que las preguntas que hoy seleccioné, gracias a Iván Aguilar, gracias a todos los que nos escribieron, fueron seleccionadas por el tema de hoy del equilibrio. Tenemos Sí, que ¿verdad? buscar un Hay que equilibrio. buscar el equilibrio. Sobre todo entender que las consecuencias van a ser de alguna u otra manera producto de causas. Nada es mágico. Nada en el universo. Algo que estamos viendo es que nada en el universo se da solo, se da aislado. Todo es consecuencia de lo que estamos haciendo. Y efectivamente, el trabajo constante, el trabajo continuo, nos va a llevar a que hagamos las cosas de una mejor manera y que podamos lograr el éxito que queremos. O sea, no hay de otra. Hay que trabajar, no hay secretos mágicos, no hay recetas mágicas. Yo quisiera decirles, es que la magia existe de esta manera y la puedes aplicar así. Les estaría mintiendo, les estaría engañando y yo no defraudo a nadie. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, yo no les voy a mentir. Sí hay que aplicar la magia para mejorar nuestra energía y para que sea un poquito más fácil. Pero no, la magia no va a servir para hacer lo que nosotros no hacemos. Claro. Debemos de estudiar, debemos de ser conscientes que debemos de penetrar con calidad, con fuerza. Debemos de ser responsables de todo lo que queremos y dejar de pensar que los demás pueden influir. Los demás pueden decir lo que quieran, pero si te pones los del desayuno en la mañana, los del desayuno en la mañana y no te los quitas, no, los pantalones, no, a lo mejor esos se te caen, pero cuando traes los otros bien fajados, aunque se caigan, rompan, destruyan los pantalones, nada te detiene, nada ni nadie puede detenerte. Tú eres la fuerza que mueve a tu universo. Recuerda que tu universo es tuyo, que eres parte del universo y estás hecho a imagen o hecha a imagen y semejanza de Dios. Lo vimos en una teoría bien profunda hace un momento. Claro. Ya no fue nada más el verso de la iglesia que nos decía de manera muy simple, ¿sabes qué? Fuiste hecho imagen y semejanza de Dios y tienes el poder. No, aquí nos explicó bien claramente de dónde surge todo y la evolución y los cambios se van a dar si tú eres capaz de sincronizar esos cambios con tu procedimiento de vida. Y bueno, yo les deseo que todos hayan entendido esta parte y que todos los cambios que generen para su vida y todo lo que quieran generar para su vida sea parte de su propia voluntad. Aquí algo que debemos de trabajar mucho y con todos siempre les digo radioescuchas, me quedé como cuando estábamos en la radio, con toda nuestra audiencia, es ustedes son el motor del cambio que quieren. No permitan, sobre todo con mis alumnos, ¿por qué? Porque son los más pequeños y les cuesta menos trabajo. No permitan que alguien les diga hasta dónde pueden. Lleguen a donde quieran, que sus sueños sean grandes, sean inalcanzables para los demás. Y cuando los demás digan, no, es que es muy difícil, sí, güey, es muy difícil para ti, yo lo haré posible. Y luchen y empeñense y paguen el precio de sus sueños. El precio de sus sueños puede ser alto y mientras más alto sea, más bonito va a ser su realización. Así es, Carlos. Y bueno, vamos a empezar con esto del yin y el yang, que en chino es yin yang. Ok. Tiene un chino estándar y bueno, es oscuro y brillante, ¿no? Así Claro. significa. Ajá. Son dos conceptos del taoísmo Ajá. que son usados para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Claro. Y bueno, para quien no lo entienda, puede ver cualquier galaxia o cualquier figura de un movimiento ciclónico y van a encontrar en ellos tanto el yin y el yang inmersos. Bueno, estas describen dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas, en todas. Claro, en todas, dices. Sí, el aura, las galaxias, el átomo, todas están, si tú los visualizas
correctamente vas a encontrar el Taitu, que se llama la figurita, el simbolito, lo vas a encontrar inmerso. Ok, bueno, el yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. ¿El yin es el negro? El yin es el negro. Ok. Es la mujer. Ok. Oye, sí, como no, con mucho gusto. Bueno, el yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Ok. No entiendo por qué el cielo y la luz, pero sí lo de la penetración. Porque es la parte blanca la más caliente. Ok. Según esta idea, ¿Ya la entendiste mejor? cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Así es, además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde otro punto de vista. Sí, es decir, cada uno le puede dar la tesitura yin o yang de acuerdo a su propia visualización. En este sentido, la categorización solo sería por conveniencia. No existe algo que en realidad nos diga, tiene que ser así. Claro, estas dos fuerzas, yin y yang, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas las cosas del cual surge. Bueno, hablamos hace un momento de ello y bueno, nuestra doctrina fundamental esta doctrina es fundamental en el desarrollo de la medicina china, lo que te decía, ¿no? La acupuntura es así como que una parte minúscula de esto. Claro, y bueno, el significado originario de los términos yin y yang no se conoce con exactitud. No, o sea, porque no tienen un significado preciso, ¿sí me explico? O sea, puede ser como tú lo veas en el universo, pero va también a tu vida y va ya lo vimos en el desarrollo de todas las situaciones y relaciones sociales que puedas efectuar. El carácter chino tradicional del yin es traducido frecuentemente como el oscuro sombrío, representa la parte norte nubosa de la montaña, mientras que el significado aparece como el carácter de la luna. ¿Ya viste por qué son lo femenino? Ajá, porque se asocia a todo lo que le gusta a las mujeres. Ok. Y bueno, el carácter tradicional del yang representa el lado sur, soleado de una montaña. En el simplificado aparece al sol. Claro. Así aparece o parece estar de acuerdo con el filósofo Wen-Tzi Chang, que asocia tales términos a los fenómenos naturales de la nubosidad que cubre el sol y el brillo que el mismo astro genera. Por su parte, Mircea Eliade cita a Marcel Granet al afirmar que el término yin se encuentra relacionado con el tiempo frío, lo cubierto y lo interior, y yang sugiere las ideas de lo soleado y el calor. Efectivamente, ¿no? Y más, es como que nuestra sociedad está más adecuada a ese término. Y hay quienes lo reducen al bien y al mal, que no tienen nada que ver, pero bueno, porque ya vimos que no hay bien y mal, sino hay consecuencias. Claro. Estos conceptos seguramente tienen sus orígenes en las antiguas religiones agrarias. Ok. La representación de pares de fuerzas antagónicas complementarias se encuentra atestiguada desde la época de bronce en la antigua China, correspondiendo a los hallazgos arqueológicos de la dinastía Shang. Sí, desde entonces estamos hablando otra vez más o menos a los 500-600 años antes de Cristo. A decir de Suzuki, el dualismo básico fue el primer esbozo de la filosofía china, cuya antigüedad se encuentra señalada por su inclusión en el antiguo libro oracular, el I Ching, cuyos textos más antiguos
se remontan al segundo milenio antes de Cristo y el cual basa muchos de sus aforismos sobre la base de la exposición de conceptos antagónicos. Las fuerzas de debilidad, alto, bajo, rigidez, flexibilidad, etc., representadas por una línea continua masculina y una trunca que significan femenino, que forman los triagramas de la adivinación. A quienes tengan duda, consulten el I Ching y bueno, van a ver que son 3 líneas. Dentro de ellas hay líneas continuas y líneas fragmentadas. Las líneas continuas son Yang, las líneas fragmentadas son Yin. Claro, aunque el concepto del yin y yang existe en el confucianismo, es especialmente importante dentro del taoísmo, ¿no? Sí. Es que te quedas. No, sí. Okay. En el Dao de Jing, los términos aparentes solamente se encuentran en el capítulo 42, pero todo el libro está lleno de otros conceptos que lo van explicando. Wow, los hexagramas del I Ching también están basados en esta doctrina. Definitivo. O sea, a partir del taoísmo y del confucianismo, parece que dentro de la filosofía china todo se explica a través del yin y el yang, y es que debemos de entender que el yin y el yang son opuestos. Exacto. Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto, sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque en un día de verano puede hacer frío y viceversa. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, puedes encontrar la lluvia y puedes encontrar el viento en el verano, ¿no? Claro. Bueno, el yin y el yang son interdependientes. No pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche. Definitivo, ¿no? Claro. No puede haber el verano sin el invierno, no puede haber la primavera sin el otoño. Todo debe de estar en perfecto equilibrio. No puede haber... ¿Si quieres? Yo también lo estaba pensando. Sí. Entonces quiere decir que sí, ya estás conectada. Iba a decir, no puede haber un caldero de Berlín sin el chaneque Sí, sin Daphne. sin Daphne. Bueno, tampoco eso. Y no puede haber un chaneque sin Daphne. Sí, así es que, Daphne, di que sí. Ok. El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang, o sea, más chiquitos. Ok, todo aspecto yin o yang Pero, puede... perdón, espérame, me faltó aclarar eso. No, perdón, lo estás Si haciendo quieres. tú. Perdón. O tú dices, Perdón. El manda más. No, sí. Te vas a aceptar a todo lo que mandé. Puede subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente. Sí, o sea, se pueden hacer chiquitos, más chiquitos. ¿Te acuerdas de...? No te acuerdas porque todavía no llegamos ahí. Lo veremos cuando veamos los pergaminos. Ogmandino nos dice que las metas deben de considerarse nunca mayores a 24 horas. Y mientras más las subdividas es mejor. Y el yin y el yang también. Vas a encontrar dentro de cada yang que tiene un yin y un yang. Siempre, ¿no? Como, no sé si alguna vez viste esa que decía, bueno, si pasa esto hay 2 posibilidades, ¿no? Ajá. Una es que si llego tarde, que me descuenten, y no, o la otra posibilidad es que no se den cuenta, ¿no? Uh-huh. Y si no se dan cuenta, pues qué padre, ¿no? Pero si me descuentan, tengo 2 posibilidades, que me alcance o no me alcance para la comida. Y si no me alcanza para la comida, tengo 2 posibilidades, ¿no? Que pueda comer o frijoles o que pueda comer sopa. Y bueno, si como frijoles no hay problema, pero si como sopa hay 2 posibilidades, que me dé diabetes o que no me dé diabetes. Y si, ¿con la sopa? Claro, pues son carbohidratos locos. Entonces, así siempre hay 2 posibilidades, ¿no? Entonces, una es yang y otra posibilidad es yin. Y a su vez la subdividimos y siempre una posibilidad yin tiene inmersa una yang y una yin. Claro. Bueno. Por ejemplo, un objeto
puede estar caliente o puede estar frío. Ay, ya me adivinaron el pensamiento. Pero a su vez, lo caliente puede estar ardiendo, puede estar templado, o lo frío puede estar fresco, puede estar helado. ¿Sí me explico? Ajá. Siempre hay dos posibilidades. Ya, ok, el yin y el yang se consumen y generan mutuamente. El yin y el yang forman un equilibrio dinámico. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes es yin, que provoca la lluvia, que es yang. Ok. Y bueno, el yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos. Si la noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Siempre. Sin embargo, esa transformación es relativa también. Claro, por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la Tierra. Es decir, o sea, la noche se va a transformar en día, pero al término del día existirá otra vez la noche. ¿Sí? O sea, termina uno y empieza el otro. Lo que le explicaba Mufasa a Simba acerca de las hierbas y la lluvia y todo eso, de alguna manera él decía que el búfalo se come al pasto, el pasto es yang, el búfalo que es yin, y luego el gato se come al, bueno, el león se come al búfalo, que el león es yang, y así cuando este se muere, los hongos que son yin deterioran la se comen al león, y así se va manteniendo todo el ciclo. Claro, y bueno, en el yin y yang, en el yin hay yang. Decías que es como que. Y en el yang hay yin, no, ya no. Oh, perdón. No es que no te quiera decir, sino te explico de una manera. Como te gustan las caricaturas, pensé que a lo mejor esa explicación te gustaba del yin y el yang. Sí, me gustó esa explicación. Bueno. Te decía que en el yin hay yang y en el yang hay yin. Definitivamente, eso lo ejemplifica el circulito. Claro. Acuérdate que hay un círculo yang dentro del yin, o sea, el circulito blanco. Y dentro del yang hay un yin, el circulito negro. Exacto. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Claro, por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera. O por ejemplo, los que llegan a ser muy muy buenos tienen una semillita de maldad. ¿No? Bueno, aquí el punto es la voluntad que permite que crezca esta o no, ¿no? Finalmente los instintos ahí están. Es que tampoco es bueno ser tan bueno, ni tan samaritano, ni tan puritano, ni tan... Si te refieres a que no vale que te dejes que te rompan el hocico, estoy completamente de acuerdo contigo. Porque gente que es muy buena, como tú comprenderás, siempre se encuentra gente que va a abusar de ella, como mucha gente que de repente, ay, es que me pegó. Pues sí te pegan, ¿por qué? Porque pues eres muy buena gente. Entonces ahí es a lo que te refieres, que debes de tener, todos deben de tener una semillita así como que de no tanta bondad. Exacto. No, yo no le llamo de maldad, porque algunos dirían eso, pero yo le llamo de no tanta bondad. O sea, donde digas, aquí te pongo el límite. O sea, sí soy buena gente, pero no soy tonto. O sea, es como el no siempre digas que sí, hay veces que debes decir no. Exactamente, cuando las cosas ya estás viendo que son abusos, debes decirles, no manches. O sea, hasta aquí llegaste porque hasta aquí ya voy yo. Esto me pertenece, este es mi derecho. Y entonces podemos continuar. Claro. Claro. Así a eso te referías. Exacto. Bueno, estas dos partes entrelazadas se denominan en chino peces. Así es. En su forma actual más conocida, la parte oscura normalmente negra representa el yin y la parte clara normalmente la blanca es el yang. La línea que las separa no es receta sino sinuosa, representando el equilibrio dinámico entre los dos conceptos y su continuidad transformación.
Ok, gráficamente el concepto se suele representar mediante un símbolo denominado Taitu, diagrama del Taiji, que no siempre es dibujado de la misma manera, porque no siempre es son el circulito que contiene los dos, ¿no? Sino a veces también son las rayas continuas y las rayas discontinuas, o a veces también se dibuja. A mí me gusta la manera en la que la dibujan aquí. El sol y la luna, que parecen un eclipse. ¿Como el eclipse? Ese también es un Taitu, un yin y un yang. ¿Sí? Eso quiere decir. Y fíjate que hay un símbolo, híjole, no recuerdo si se llama azteca o maya, ese que es como de cuadritos. No sé si lo has visto, que viene de una parte blanca y una parte negra. Se me olvidó el nombre de ese símbolo. Y son como cuadritos formando como un rombo. Ajá. Y saca así como que el viento y la tierra. También eso es un yin y un yang. Ajá. Pues se olvidó el nombre de ese símbolo. Sí, Amatl, creo. Algo así. Si alguien se acuerda por ahí de los que nos oyen, avísenos cómo se llaman. Porque por ahí de Calpulicuatepec un llamado a su sabiduría. Bueno, la línea que separa no es recta sino sinuosa. Representa los dos equilibrios dinámicos entre los conceptos y continua transformación. Los puntos de distinto color simbolizan la presencia de cada uno de los dos conceptos dentro del otro. ¿Qué es lo que me decías? Lo que te decía hace un rato. O sea, todo yin contiene yang, todo yang contiene yin. Exacto, aunque sea un poquito, por eso sale el puntillo, sí, ¿no? Mi maestra de acupuntura nos daba un ejemplo muy bonito y nos decía que si vemos en la noche hay estrellas, si vemos en el día hay sombras, y así sea mediodía y así sea medianoche, vamos a encontrar en la noche estrellas y mediodía sombras. Ok, otra manera de representar el yin y yang es con una línea continua yang y una partida yin, sí, que es la que mencionaba hace un rato. Ajá. Bueno, a repetir estas líneas tendríamos 4 estados del yin absoluto al yang absoluto, pasando por sendos estados intermedios. Es decir, del yin absoluto en invierno al yang absoluto en verano, pasando por primavera y por otoño los estados intermedios. Siempre existirán en esas 4 formas. Claro, si utilizamos 3 líneas obtenemos 8 combinaciones conocidas como los 8 trigramas, de los que surgen los 64 hexagramas del I Ching. Del I Ching. Este es muy bonito, lástima que se echó a perder el libro en la mudanza. Ajá. Ese librote que me enseñó Miguel que se había echado a perder, donde venía explicado el I Ching. A ver si podemos conseguir después otro, pero es muy bonito. Bueno, en la bandera de Corea del Sur se pueden ver las 4 de los 8 trigramas con una representación simplificada del Taitu en rojo y azul. Es decir, abajo trae los trigramas y trae la bandera. Que es lo que me mencionabas al principio del programa, ¿no? Efectivamente, y está en rojo y azul para que se entienda de una manera más gráfica, en lugar de blanco y negro. Okay. Porque el rojo y azul es como sucede aquí en la Tierra con todas las cosas que pasan, y el blanco y el negro, digamos que es la manera en la que lo podemos ver en el cosmos, en las estrellas. Es correcto. Es correcto. Muy correcto. Shin-Tung Yao una vez comentó el yin y el yang, del que nos gusta hablar en China, es en realidad una simetría geométrica. Sí, también es una figura geométrica simétricamente perfecta. Hay un concepto llamado dualidad de Poincaré en las matemáticas, que en realidad es el yin y el yang, pero este concepto es mucho más específico que el yin y el yang, como también es cierto y es utilizado en el desarrollo de las matemáticas. Es correcto. Einstein propuso en 1909 que el describir el comportamiento físico de la luz
se debe tener en cuenta su volatilidad y la naturaleza de las partículas. Así es, efectivamente, en 1923, Louis Victor de Broglie asumió que las partículas materiales también tenían una dualidad de onda particular, es decir, la naturaleza dual de las fluctuaciones y las partículas. O sea, lo que te decía, hasta en la química atómica, en la química cuántica, está comprobado. Claro, y esta discusión fue más tarde llamada la hipótesis de Broglie. De Broglie. Ok. Bueno, en 1927, el experimento de Davidson-Gramer confirmó la hipótesis de Broglie. Esta serie de desarrollos importantes llevó a Niels Bohr y Heisenberg a centrarse en el estudio de la dualidad de las partículas de onda. Efectivamente, en sus estudios del átomo confirmaron todo esto. Sin embargo, debido a su dificultad, todavía no pudieron encontrar la solución correcta a pesar de la investigación de la lluvia de ideas. En febrero de 1927, Bohr concibió un principio complementario en la curación noruega. Claro, este principio declara que, en función de diferentes marcos experimentales, las cosas muestran naturaleza de la oposición aparente, como la dualidad de la onda de las partículas. Ok. Bueno, durante el mismo periodo, Heisenberg también desarrolló el principio de incertidumbre. Sí, todo esto tiene que ver. Estamos hablando de química pura, ¿eh? Claro. En el otoño de ese año, Heisenberg fue ascendido a profesor en la Universidad de Leipzig. A partir de abril y durante todo el verano, Oscar Klein fue responsable de dictar su trabajo a Bohr y la revisión del documento sobre el principio de complementariedad. Exacto. En septiembre del mismo año, en la reunión de Volta, celebra en Como, Italia, Bohr propone por primera vez el principio de complementariedad. Estamos hablando de que el yin y el yang son complementos y ya ellos en la química lo están comprobando, ¿no? Claro. Y bueno, los problemas filosóficos derivados del nuevo concepto de mecánica cuántica han provocado un amplio debate. A pesar de sus contribuciones a la mecánica cuántica, Einstein ha planteado muchas críticas a estos nuevos conceptos. El principio de... me emociono, ¿no? Ajá. El principio de complementariedad... Juguemos a los trabalenguas. Sí. No es una excepción. Einstein y Bohr más tarde representaron argumentos prolongados sobre estos temas cuando Einstein ya falleció. La doctrina del yin y el yang puede aplicarse a todos los conceptos existentes. Claro, se pueden aplicar el concepto de fluir del tiempo. Por ejemplo, el mediodía, cuando el sol se encuentra en lo más alto, es completamente yang y la medianoche es completamente yin. El atardecer sería el yang transformándose en yin y en el amanecer el yin transformándose en yang. Claro, tiene que haber un proceso de transformación. Wow. También se puede aplicar a las estaciones. El verano es yang, el invierno es yin, el otoño es yang, que se está transformando en yin, y la primavera es yin, que se está transformando en yang. Wow, no lo había visto así de esa manera. Fue lo que quise explicar hace rato. Ok. Pero bueno, o sea, esa es la parte que tenemos que entender, que tiene que haber una transmutación de... Gracias, profesor. No es directo. También se puede aplicar a las direcciones: el norte es yang, el sur es yin, el oeste yin se está transformando en yang y el este yang está transformando en yin. Efectivamente. Sí, o sea, si giramos la brújula. Claro. Ay. También se usan en el tratamiento de las enfermedades según las medicinas tradicionales asiáticas, en las que con frecuencia se contrarrestan determinados síntomas con tratamientos regidos por el concepto opuesto. Es decir,
si encontramos un tratamiento para alguna situación, por ejemplo, y esto me voy a salir de la medicina tradicional china. Si te llega un paciente con anemia, ¿qué le das? Vitaminas. De comer, ¿no? Ah, bueno, también. No, o sea, lo haces que coma, ¿no? Un paciente con anemia Solo dan necesita vitaminas. comer, sí, pero necesita comer. Entonces, pues vas a mandarlo a comer. Si te encuentras un paciente con obesidad, que la obesidad es yin, ¿estás de acuerdo? Exacto. No lo mandas a comer, ¿A qué lo mandas? a que aprenda a comer bien. A hacer ejercicio primero. Ok. Bueno, lo mandas a hacer ejercicio, el ejercicio es yang. ¿Sí me explico? Ah, ok. ¿Ok? Bueno, yo te tengo otro ejemplo. Ajá. El enfriamiento es un síntoma yin. Sería tratado con comidas calientes, que son yang. Es una crisis nerviosa es yang. Sería tratada con comidas frías, como frutas, que son el yin. Efectivamente. ¿Te acuerdas lo que les estaba recomendando desde hace muchos días para lo del COVID y todas estas situaciones de infecciones? Comer el caldito de patas caliente. Ese es el yin, el yang. yang. El yang, porque las enfermedades de las Los infecciones enfermos somos yin. son yin. Las infecciones son yin. Ok. ¿Sí? Bueno, además de cuando tratar un exceso, cada yin o cada yang tienen siempre en cuenta la posibilidad de la existencia de deficiencia del opuesto. O sea, no siempre es por exceso de alguno, sino puede ser por carencia del otro. Ok, bueno, en caso de yin, te cuento ahorita rápidamente. Ajá, Es deficiente. Se puede tonificar el yin para que en vez reforzado ejerza su acción inhibidora sobre el yang. Sí, o sea, si tienes exceso de yin, vas a fortalecerlo. Digo, si tienes una debilidad de yin, vas a fortalecerlo para que el yang se equilibre. Okay. El chiste es llegar a los equilibrios. Por eso la acupuntura es tan importante. Ah, pues el problema está aquí, vamos a poner la aguja de esta manera. ¿Te acuerdas que te he dicho que puedes hacer 3 movimientos? Ajá. Uno es tonificar, otro es inhibir y el otro es sedar. Ok. Sí, dependiendo de qué se necesite. Así es. Sedar nada más es cuando quieres quitar el dolor, ¿no? Pero cuando quieres curar, o tonificas o o inhibes. Claro. Asimismo, la doctrina podría aplicarse a todo tipo de dualidades. Sí, el yin y el yang también se pueden aplicar a algo que los orientales realizan mucho y son las artes marciales, las cuales al ritmo del dibujo del yin y el yang pueden hacerse musculación y estiramientos para mejorar la flexibilidad. Claro, y bueno, algo que te voy a platicar aquí entre nos y para quien lo oiga. Las artes marciales, todas están versadas en esta teoría. Y entonces, si te fijas, todos los movimientos son ondas que van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y en medio llevan una defensa, un golpe. Pero todas son movimientos del yin y el yang del organismo. Bueno, estas artes marciales consisten en trabajar primero rotando en el sentido de las agujas del reloj, dibujando el círculo del yang y su media circunferencia en forma de S, con la cual hay que repetirlo 2 veces, tanto en el compás de las agujas del reloj como en el sentido contrario. Es decir, hay que hacerlo para un lado y para el otro para tonificar todo el cuerpo. Ok. Ah, pues en la danza es lo mismo, ¿verdad? Ahorita que me estoy acordando. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, el Nahui Oli. Ah, sí. Es exactamente igual. Vas así, te regresas por el otro lado. En espiral, ajá. Ajá, y siempre vas haciendo los mismos movimientos. Todo es circular, todo es exactamente igual. Claro. Y bueno, con todo ello se trabaja la energía que fluye por nuestro cuerpo y calienta las articulaciones interiores, las envuelve en un calor permanente y podemos saber si realizamos bien los ejercicios porque en las manos se muestra en forma de calor. Efectivamente.
Pues es cuando se ponen las palmas rojas, ¿no? Se te ponen calientes. Ah, ok. Ujú. ¿Ya? Y bueno, Espero que les haya quedado claro todo lo que quisimos enseñarles el día de hoy. Son enseñanzas muy bonitas, enseñanzas de vida. Que bueno, quieres recuperar la salud, quieres encontrar la felicidad, hazte de ellas. claro. ¿Quieres seguir con el yin y el yang? Pues sigue escuchando el Caldero de Merlín, compartiendo, reaccionando, mandando comentarios y volviéndose el Fan destacado. Ok, me parece muy bien. Y bueno, esperemos que todo lo que vivimos hoy sea de su agrado, sea para que estén mejor. Y bueno, toda la fuerza, toda la conciencia que nos dejaron nuestros maestros Lao Tse y nuestro queridísimo maestro Merlín, por supuesto que lo tuvo como invitado hoy aquí en el programa, nos hayan iluminado correctamente. Les agradezco la iluminación, la fuerza, la capacidad y sobre todo el hecho de que hayan abierto un poquito más la inteligencia de todos toda nuestra audiencia que está del otro lado. Y bueno, deseándoles que tengan una excelente semana y que todo sea muchísimo mejor de lo que esperan. Así es, bonito inicio de semana, que todos estén bien. Yo despido a Merlín como siempre, apagando su velita y deseándole luz y progreso en su camino espiritual. Gracias por haber venido y por haber traído al Lao Tse. También muchas gracias a ustedes que estuvieron ahí tras sus teléfonos, sus computadoras o donde hayan estado, escuchando el Caldero de Merlín, compartiendo. Un beso, un abrazo y un apapacho para todos ustedes y que tengan una bonita semana. Excelente semana. Que Dios los bendiga. Así es. Bueno, yo soy Dafne Soleivi. Yo soy Carlos Elchaneque. Recuerden que transmitimos desde Amores 50, esquina... Ay. Ah, se te olvidó la dirección. Se me olvidó la esquina. Debes de salir. Esquina Prosperidad y Abundancia, en el barrio de la Felicidad. Para todos ustedes, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana.